Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. Tras las informaciones que dio Saya sobre Eylul, Merkan pensó que tantas coincidencias no son normales. Merkan está en la etapa de tomar una decisión. ¿Debía hacer una prueba de ADN para Eylul y Ates? Mientras estas cosas ocupan la mente de Merkan, el proceso problemático para Demet y Cemal aún no ha terminado. Demet salió de repente de la empresa mientras Cemal se preocupó por ella. Aunque Cemal y sus compañeros de trabajo llamaron por teléfono a Demet, ella no quiere hablar con nadie. Demet está en la playa mirando al mar y dice: nunca me había sentido tan sola. Cemal, pensando que Demet podía ir a la playa, fue allí. Por otro lado, Eylul está en el cenador de la mansión hablando sola. En realidad, los recuerdos del pasado le están removiendo la mente a Eylul. Cuando Eylul se aburre, juega con su pelo y lo enrolla en forma de rulo. Desde lejos, Merkan, al ver a Eylul de esa forma, dijo: la hermana de Ates también hacía eso. Merkan tenía una buena amistad de niña con la hermana de Ates, Eylul, y recuerda bien sus comportamientos. Luego Merkan se acercó a Eylul y empezó a charlar con ella. Merkan le dijo a Eylul: Ates está intentando reunir información sobre tu familia. Por cierto, ¿tengo alguna información sobre tu familia? Eylul le dijo a Merkan: sobre mi familia solo Saya tiene alguna información. Saya me dijo que mi familia me dejó con ella y luego murieron. Eylul le dijo a Merkan: mientras me balanceaba en el columpio que está más adelante en el jardín, recordé que podría tener un hermano. No es del todo claro, era como un sueño. Merkan se sorprendió y le dijo a Eylul: ¿recuerdas el nombre de tu hermano? Eylul le dijo a Merkan: no sé nada y últimamente no puedo pensar de forma muy saludable, y se fue de allí. Merkan, hablando sola, dijo: necesito saber las verdades tanto por Eylul como por Ates. Musein, que caminaba lentamente muy cerca, escuchó su conversación. Los minutos avanzaron. Musein se reunió con Saya junto a la pequeña piscina que está en la parte trasera del jardín. Musein le dijo a Saya: estás haciendo un plan en secreto a mis espaldas. Oí lo que le dijiste a Merkan. Pediste ayuda, te ayudé. Pediste dinero, te di dinero. ¿Qué más quieres? ¿Quieres suicidarte a la fuerza? Musein, con una intervención dura, agarró la cabeza de Saya y la metió en la piscina. Saya empezó a gritar de muerte mientras Musein respondió: muérete. Musein sacó varias veces a Saya del agua por la cabeza y la volvió a meter. Saya empezó a rogarle a Musein y le dijo: te juro que no haré nada más, por favor suéltame. Musein le dijo a Saya: ¿vas a salirte de mi palabra otra vez? Saya, llorando, le dijo a Musein: te juro que cuando encuentre un lugar me iré de aquí. Musein le dijo a Saya: si Ates se entera de la verdad, también se enterará de que trataste mal a su hermana y te hará pagar el precio de eso. Musein le dijo a Saya: si quieres vivir te callarás, y se fue de allí. Saya pensó para sí: Musein pagará el precio de esto. En esos minutos Merkan entró en el dormitorio y había tomado una decisión: hará la prueba de ADN. Merkan quiso tomar un pelo del peine de Ates para la prueba de ADN, pero no lo encontró y tomó el cepillo de dientes de Ates. Aunque Merkan vivió un pequeño riesgo de ser descubierta, lo eliminó. Porque Ates, que entró de repente en la habitación, podía darse cuenta de la situación. Merkan salió rápido de su habitación, entró en la de Eylul y está un poco emocionada. Merkan no quiere que nadie la descubra porque lo que hacía era una situación absurda y estúpida. Justo cuando Merkan iba a tomar un pelo del peine de Eylul, Eylul entró en la habitación. Eylul le dijo a Merkan: seguro que se perdió algo en casa y por eso entraste en esta habitación. Entiendan esto, yo no soy ladrona. Aunque Merkan le dijo a Eylul: yo había venido a esta habitación por ti, Eylul no le creyó. Eylul le dijo a Merkan: estabas revolviendo mi habitación, no te preocupes, yo salgo de la habitación, y salió de allí.
Mercan se entristeció por haber herido el corazón de Eylul, pero tenía que hacer esto para que salieran a la luz las verdades. De repente y en silencio Musein entró en la habitación. Porque Musein había visto la salida enfadada de Eylul de la habitación. Mercan tomó el peine de Eylul y salió de la habitación. Musein se dio cuenta de eso. Mercan fue al dormitorio, puso el peine en su bolso y quiere ir rápido a un laboratorio. En ese momento Ate salió del baño y le dijo a Mercan en silencio: ¿A dónde vas? Vamos, confiesa que estás tramando. Mercan le dijo a Ates: ¿crees en los milagros? Y si te dijera que este milagro va a ocurrir muy pronto y que estará cerca de nosotros. Ates le dijo a Mercan: por supuesto que creo en los milagros y pregunto qué es el milagro. Mientras Ates le interrogaba a Mercan sobre qué pasaba, de repente sonó su teléfono y empezó a hablar por teléfono. Era una oportunidad para Mercan y escapó rápido de la habitación. Eylul está enfadada y triste en el jardín porque de nuevo la acusan de robo. Mercan se acercó rápido a su lado y le dijo: no te insinué que eras ladrona, me entendiste mal. Mercan sacó la pulsera del bolsillo y le dijo: ¿esta es tuya? Según Eylul, Mercan no es sincera porque había revolvido su habitación y ahora intenta sacarle palabras de la boca. Además, Eylul había sido testigo de una conversación de Ates y Semal. Ates está intentando saber quiénes entraron y salieron de la mansión la noche de la boda. Eylul había entrado en la mansión después del ataque de la boda y había paseado por el jardín. En realidad, Saya la había enviado allí a la fuerza para robar. Eylul le dijo a Mercan: esta pulsera no es mía, y se fue de allí. Mercan no se rindió y dijo: eso no tiene importancia, lo importante es la prueba de ADN. Musein observa a Mercan desde lejos, llamó a alguien por teléfono y le dijo: Mercan está saliendo, síguela. Por otro lado, Semal llegó de forma agitada junto a Demet, que estaba sentada en un banco en la playa. Semal le dijo a Demet: te estoy llamando desde hace horas, ¿por qué no contestas mis llamadas? Los hombres a los que les debes pueden hacerte daño. Demet ahora espera una confesión de Semal y le dijo: ¿por qué te importo? Semal le dijo a Demet: me importas porque eres mi amiga. Lamentablemente de Semal a Demet no llegó ninguna confesión. Los minutos avanzaron. Musein se enteró por su hombre de que Mercan había ido al laboratorio. Musein le dijo al hombre: haz lo mismo que hiciste antes y cambia los resultados. De repente Ates se preocupó por Mercan, que salió de casa sin tomar el teléfono. Por suerte, minutos después Mercan llegó a casa. Ates le dijo que se había preocupado por ella. En el bolsillo de Ates sonó el teléfono de Mercan. La persona que llama es Azar. Ates le dijo a Mercan: la razón de estas actitudes misteriosas es el proyecto de Azar. Te había dicho que no quería que hicieras ese proyecto. Mercan quiere corregir el malentendido, pero tampoco quiere decir el trabajo secreto que hizo. Mercan le dijo a Ates: hay cosas que tú no sabes. Mercan le diría a Ates lo que hizo.